La Biblia nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. Él fue preparado a nivel de un rabino, o sea, dominaba mucho la ley, sabía de memoria prácticamente el Antiguo Testamento, veía a los cristianos como una amenaza y pensaba que exterminando a los cristianos estaría protegiendo el judaísmo. Había encarcelado a muchos cristianos, a otros los había hecho blasfemar. Y como tuvo éxito en Jerusalén, fue a buscar más cristianos en Damasco. Pero en Damasco, cuando él iba con una cuadrilla de militares respaldándole, vio una luz del cielo que resplandeció, lo tumbó del caballo y lo dejó completamente ciego. Y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dijo: ve a Damasco, ve a tal calle, te vas a hospedar en tal lugar hasta nueva orden. Y ahí fue cuando Saulo tuvo su retiro de 3 días. Fue su encuentro. Estaba ciego, no podía ver televisión. En ese encuentro, Saulo estaba solo, la casa estaba sola, y experimentó una transformación en 5 áreas. Número 1, tuvo seguridad de la salvación. Pablo sabía muy bien, por conocer el Antiguo Testamento, y pensaba que la ley era lo único que salvaría a las personas. Este hombre que pensaba que los creyentes estaban profanando la ley, que se creía muy justo, cuando tiene el encuentro con Jesús, se da cuenta que es el más vil pecador. Y dijo: entre todos los pecadores, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque comprendió que había participado de la muerte de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, que lo apedrearon por predicar el Evangelio de Cristo. Dios actúa cuando conocemos nuestra naturaleza, nos humillamos y nos arrepentimos de todo corazón. Lo segundo que experimentó Pablo fue sanidad interior. Ahora, Pablo no tenía heridas emocionales, él era el que las causaba. Él ofendía tanto a la gente que les dejaba heridas. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, fue libre de algo: la autosuficiencia. Porque él se jactaba de ser ciudadano romano, de su conocimiento, de su nivel social. Y cuando tiene ese encuentro con Jesús, Pablo pudo decir: todo lo tengo por basura por ganar a mi Señor Jesucristo. Su orgullo, su altivez, su arrogancia desapareció. Lo tercero que Pablo experimentó fue liberación. Muchos no se dan cuenta que son oprimidos por demonios
y que llevan un lastre de una maldición ancestral, y que muchas cosas que viven, ya sea en el área económica, ya sea en un impulso sexual incorrecto, ya sea en un bloqueo en algún área de su vida, eso no es casualidad. Todo obedece a una maldición ancestral. Y Pablo, ahí en ese encuentro con Jesús, encontró la liberación. Lo escribió en Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición al morir crucificado, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Escuche esto: un cristiano sin el Espíritu Santo en su vida será ave de corto vuelo. Muy difícil vivir la vida cristiana sin el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Y el Espíritu es real. Recuerda, el Espíritu Santo vino sobre Jesús después de su bautismo y permaneció en él. Y Jesús, antes de morir, le entregó el Espíritu Santo. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando uno acepta a Jesús, ya está listo para recibir ese revestimiento del Espíritu Santo. Yo recibí la llenura del Espíritu Santo al poco tiempo de conocer a Jesús. Y Él tomó control de mi vida, tomó control de mi mente y tomó control de mi lengua. Y sé que Él vive dentro de mí y todos los días lo siento. Jesús lo dijo: el que cree en mí, como dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Uno siente la presencia de Él. Y lo quinto, recobró la visión. Ahí es cuando tuvo la visión clara de lo que Dios tenía para él. Por eso Ananías le dijo y me envió para que recobres la visión. Y cuando Ananías ora por él, dice: cayeron como escamas de sus ojos y recobró la vista. Y muchos cristianos no tienen visión, no saben a dónde van. Tal vez asisten a la reunión simplemente porque tienen amigos, porque van a pasarla bien, por esto o por aquello. Pero no, uno viene porque tiene ese encuentro con aquel que nos salvó y nos redimió.